Esto es Infusiones de Vida, el podcast. Hola, muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que estén escuchando esto. Este es un nuevo episodio de Infusiones de Vida con nuestra invitada Mel Fuentes y hoy vamos a hablar de teatro. Teatro. Y es que hay mucho que decir del teatro profesional y actual. Pero bueno, no nos alteremos por esto. ¿Qué onda con el teatro profesional? ¿Cómo fue tu incursión hacia... Te graduaste, todo esto, hiciste un proyecto con tu amiga, pandemia grabada, que a todos nos chocó. Pero ¿cómo fue ese paso a los escenarios profesionales, a la teoría profesional? Sí, como te dije, tuvimos esta experiencia de Zoom primero. Y si no mal recuerdo, mi primera experiencia profesional fue un proyecto que se llamó Construyendo la Carne, de una compañía que se llama Teatro Ciego, que es una compañía integrada por actores con discapacidad visual, ciegos. Y es un proyecto que hablaba sobre género, cuerpo, teoría queer, una cosa de teatro, danza, performance, que dirigió Stephanie Sherman, que es una coreógrafa muy interesante. Y en ese montaje habíamos 3 actuantes ciegos y 3 actuantes normovidentes. Y fue una experiencia muy padre porque, pues eso, también aprender a actuar con personas distintas a ti, con una discapacidad, es algo importante, es algo que te marca. Y no es de las maneras en las que una asumiría, ¿no? Una de las lecciones más importantes, por ejemplo, que podría mencionar es, pues, no ser súper paternales, cuidadosos, no sé qué, ay, te ayudo. No, o sea, al contrario, son compañeros, ¿no? Y entonces tú ya vas viendo, de qué maneras te relacionas, cuándo sí necesitan ayuda, cuándo no. Al final son personas que han vivido así durante muchos años, que saben cómo vivir, ¿no? Y que si necesitan ayuda te la van a pedir, y que cuando te la piden, entonces ya vas aprendiendo cómo relacionarte. Es muy bonito, me gustó mucho esa experiencia. Y ya después de eso, según yo, fue cuando vino Junio en el 93, una de las obras que más han marcado mi carrera y mi vida. Y en esa obra se cuenta la historia de Alejandro Reyes, un actor mexicano que sí existió aquí en la ciudad en la década de los 90. Él estaba en su auge, y además de todo eso, y además de ser casi un actor casi mítico, que sus compañeros de generación describían como el mejor actor de su generación, que era el favorito de su maestro Abramo Seransky, que además también es un director muy icónico para el teatro mexicano. Además de todas esas características, era homosexual, vivía con VIH y tenía muchas luchas internas sobre el amor, su relación con el sexo, con convivir con ese virus, con muchas cosas. Y antes de morir, él dejó un escrito, una novela, en la que relataba una temporada de su vida, y se la dejó a sus mejores amigos. Y 25 años después, sus mejores amigos deciden esa novela adaptarla al teatro y llevarla a escena.
Y esos mejores amigos son los que dirigieron Junio en el 93, que me llamaron a mí para actuar y que son Martín Acosta, el director, Luis Mario Moncada, el dramaturgo, Matías Gorlero, el iluminador. Ellos eran amigos de Alejandro Reyes. Ellos eran así los compañeros de vida y de trabajo y de teatro y de viajes de Alejandro. Y ahora estaban haciendo esta obra homenaje para su amigo. Y en esa obra yo tengo el honor de representar a Venus, un personaje que está inspirado también en una actriz de la vida real que es Alejandra Bogue y que en su tiempo fue mejor amiga de Alejandro Reyes. Entonces, como que las historias se entrecruzan, la historia se repite de unas maneras muy hermosas y misteriosas, porque a mí me gusta verlo así. A Alejandro lo llamó su maestro para hacer esa obra y entonces se embarcó en este viaje, ¿no? Y entonces esa fue la primera obra de Alejandra Bogue y un poco así fue también conmigo, ¿no? A mí me llamó mi maestro para hacer esta obra y fue mi debut. Entonces, de alguna manera como que lo veo como algo generacional. Alejandra y yo somos dos actrices que esa fue nuestra primera obra, que nos marcó muchísimo, que nos cambió la vida y al final nos terminó uniendo, nos terminó haciendo que nos conociéramos, que estuviéramos en la vida de la otra. No sé, la vida a veces actúa de maneras muy graciosas, muy curiosas y casi tanto como la ficción, o más. Bueno, pero qué lindo. Fue Sí. como herencia. Sí, Qué poético. Pero también estuviste con grandes compañeros, ¿no? O sea, fue una superproducción. claro. Sí, estuve en escena con compañeros como Baruch Valdés, que es una compañera de escena muy sensible y, no sé, muy suave. Además, me gustaba mucho tenerle cerca. Y Miguel Tercero, que es un actor, bueno, a ver, súper talentoso, generoso Claro. y un compañero precioso para compartir el tiempo. Solo eran ustedes tres en escena. Había uno más, pero como que se alternó. Alternaban. Ajá. Ok. Y después entonces de junio, ¿qué sucedió? Porque en junio tuvo nominaciones, ¿no? Sí, Junio tuvo nominaciones. Ah. Y entonces supongo que eso fue un gran auge en Sí. tu carrera. Sí, por supuesto. O sea, para empezar, yo, con el simple hecho de trabajar con ese equipo, yo estaba oronda, estaba muy emocionada. Pero creo que nadie esperaba realmente que tuviera el impacto que tuvo esa obra. Inclusive, yo no voy a decir quién, pero habían miembros de la producción que se resistían a inscribirla a las premiaciones, ¿no? Como que no había mucho interés por eso, ¿no? Y nosotros tuvimos que insistir, sí, hay que inscribirnos a los premios Metro, ¿no? Les convencimos y cuando llegaron las nominaciones, ¡pum! Creo que 11 o 12 nominaciones para junio del 93 en los Wow. premios Metro, incluyendo mejor obra, mejor elenco, mejor dirección, mejor dramaturgia, bueno, Wow. todo. Y también para los premios de la ACPT, que son como las dos premiaciones más, Relevantes ajá, como más integrales que ahora existen en nuestro la teatro, Ciudad sí, de sí. México principalmente. Y eso no nos lo esperábamos. Y cuando llegaron las premiaciones, además ganamos muchas de esas, ¿no? Fue la obra del año en ambas premiaciones, fue la mejor dirección, fue el mejor elenco. Entonces, todo eso nos puso en el spotlight del teatro mexicano, tanto comercial como musical,
como cultural, como institucional, cuando en realidad esto era una obra de un corte mucho más institucional, cultural, como el equipo estaba acostumbrado, ¿no? Martín Acosta, Luis Mario Moncada, de alguna manera siempre han hecho este tipo de teatro mucho más de arte, por así llamarlo, y no tan comercial. Y ahora estábamos siendo reconocidos por este tipo de instituciones, de premiaciones, que engloban todo esto y que tienen un público y un quórum que estaba reconociendo y viendo la obra y muy interesada por nosotros. Y eso es lo que creo que es más relevante de esta obra, que estaba hecha con una producción costeada por un hombre que hace teatro independiente, con unas pretensiones meramente artísticas de indagación personal, ¿no? Ujú. Y que al final trascendió estas barreras que a veces tenemos entre teatreros. Sí, Eso me gustó mucho. totalmente. ¿Y después de junio qué hiciste? Ay, pues todo. Todo, ahorita se me borró la cabeza, pero he hecho, he hecho muchas cosas. Y es que... Me invitaron a hacer, o sea, ahorita se me ocurre que algo muy emocionante es que, bueno, a raíz de eso como que algo muy bonito y que agradezco mucho es que ya yo tenía ganas de trabajar con mucha gente y esa gente tenía ganas de trabajar conmigo, ¿no? Entonces, como que se empezaron a dar esas colaboraciones. Y entonces gente muy diversa y de diferentes lados empezó a considerarme para sus proyectos. Y no solo de teatro, o sea, he hecho performance, me invitaron a hacer una performance totalmente diseñada por mí en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Entonces estuvo padrísimo porque yo andaba ahí encuerada en la explanada del Centro Cultural Universitario. También he hecho mucho más teatro, teatro clown, teatro de texto, o sea, he hecho muchísimas cosas y lo agradezco mucho, no he parado. Es que, ¿por qué pregunté esto? No es tanto para el currículum. Hay alguien, ojalá algún día pregunte por tu currículum y ya verás si se los pasas o no. El asunto va más en el salto a la profesionalidad, que creo que todos los estudiantes o aspiracionales a ser profesionales del arte, teatral escénico, es de las mayores preguntas que tanto a mí me han hecho como yo lo hice en su momento. Que no sé por qué, porque yo siento que es un tanto más de moverse que de otra cosa. Pero bueno, el asunto va en cómo te recibió la profesionalidad, las demás personas, a ti como persona. Pues de una manera que yo no me esperaba y era abrazando rotundamente lo que tengo que ofrecer con mi arte y con mi persona y con mi identidad. Yo venía, como habíamos hablado, de esta escuela en donde me dijeron, pues, con lo que tú eres, con tu identidad, posiblemente no tengas trabajo, y me lo decían casi que con cariño, así de, ay, o sea... Claro, no querían que te dieras un golpe de sorpresa, sino que fuera y entonces algo más. cuando tiene esas inseguridades de si lo voy a lograr o no, pues lo cree y se aterra. Entonces, pero no, me di cuenta que al contrario, que expresando lo que yo era de la mejor manera en que podía yo ofrecérselo al medio y que el gremio estaba dispuesto a conocerme, a trabajar con eso, que había un lugar para mí. Claro. Y es que yo me pregunto y digo, esto es utopía, porque al final de cuentas esto ya no es. Pero si no hubiera sido junio, ¿tú crees que hubieras estado en estos demás proyectos? Digo, porque has tenido un chingo. Uh-huh. Pero ¿crees que sí es muy importante para el salto profesional en muchos proyectos la visualización? El hecho de que te visualicen, que te vean, el spotlight. Yo creo que lo más importante, y esto lo aprendí de Martín, de
director de Junio, desde que yo era su alumna, porque yo fui su alumna en la universidad, es siempre estar activos, nunca dejar de hacer. O sea, eso me lo dijo antes de yo trabajar con él, cuando yo era su alumna. Dijo, ustedes busquen siempre estar haciendo teatro, porque, o arte, ¿no? Porque cuando una está haciendo, entonces se van haciendo estas conexiones. Claro, sí, vi que Mel está en tal obra, y entonces cuando, yo qué sé, ven tu cartel, ¿no? Estás en una obra que tú solita te produjiste, y es una obra para infancias. Y 2 años después te llaman de una revista estudiantil. Yo siempre yo quería estudiar en el CUT, antes de la ENAT. Ya después encontré la ENAT y dije, esta es mi escuela. Pero yo tenía el sueño de estudiar en el CUT. Y ya. Y me quedé con las ganitas de pertenecer a esa escuela, a esa comunidad universitaria. Y eso, entonces, un día me llaman alumnos del CUT y me dicen, Mel, es que por tu trabajo sobre teatro para las infancias, queremos invitarte a esta mesa de diálogo en la que vamos a presentar la nueva revista de La Barraca, que es la revista del CUT, y que este número va a tratar sobre teatro para las infancias. Y yo dije, wow, ¿quién iba a imaginar que hace 2, 3 años yo estaba trabajando en pandemia con mi mejor amiga sobre nuestras infancias? Y ahora esto me hizo que me dieran la bienvenida en el auditorio del CUT, en el teatro del CUT, que yo pudiera convivir con su alumnado, que pudiera expresar lo que me mueve, lo que me está importando en este espacio. O sea, entonces nunca sabes, también dicen por ahí, nunca sabes para qué estás haciendo audición, ¿no? Entonces haces una audición y no sabes si te vas a quedar en ese proyecto, o el director de casting te ve y se acuerda después para otro proyecto de ti, ¿no? Entonces, eso es que te estén viendo. Más que un spotlight, es estar haciendo, es tú confiar en que la suerte te va a agarrar trabajando. Claro. Eso es Mal Fuente, señoras y señores. Ok. ¿Ha sido complicado el medio profesional? ¿Ha sido difícil? Bueno, claro, sí, hay desafíos siempre. Creo que todavía hay muchas cosas, aunque sí hay un lugar para mí en el teatro profesional, todavía hay muchas cosas que podemos lograr. Siento que a veces las oportunidades para actrices trans son muy contadas, ¿no? Siento que las hay, pero son muy contadas. Siento que podrían haber muchas más historias que nos representen, que no solo necesitamos interpretar a personajes trans, sino podríamos interpretar a cualquier personaje. Pero además, bueno, el desafío constante y latente de las personas que hacemos teatro, que es el de la economía. Eso siempre lo he visto, no solo en mí, sino en compañeras y compañeros. Es todo un desafío ir gestionando este trabajo que es de rachas, que es inconsistente. Sí, pues tiene sus complejidades. Y creo que esto es muy importante de abordar, porque muchos y muchas creerían que una vez que estás en el medio profesional, pues ya lo hiciste, ¿no? Como la meta de muchos alumnos que pueden tener, teniendo el primer trabajito y de ahí para arriba. Pero no, es una constante subidas y bajadas. Lo dijiste muy bien, de rachas, en el cual tanto te puede ir bien como te puede ir mal, o no tan bien o no tan mal. Pero, y entonces aquí ya abordamos justo lo que veníamos diciendo, que también en el desarrollo actoral te desarrollas como humano. Al final de cuentas es como otra profesión. A ver, mis padres han tenido también esta complejidad, supongo que también mis tíos, mis hermanos, que es la búsqueda de sustentar tu vida.
No solo por ser doctor, digo, hay muy malas teorías de que, pues, estudio doctor porque es lo mejor pagado. Y es como, o sea, sí, pero también hay de doctores a doctores. O sea, no. Sí que hay una cuestión comparativa ahí sobre los ingresos salariales, que, digo, en México están horribles, y más para el arte, pero aún así creo que se asemeja a la vida de todos, que tenemos que transicionar o tenemos que incursar hacia una estabilidad tanto mental, emocional, saber manejar un tanto ya tu vida, que el estrés no te vuelva, no sé, histérico. O sea, al final de cuentas, vamos a pasar todos por ahí, a pesar de que una obra gane premios y salgas en una película, tal vez, y no sé, o sea, porque también lo veo día con día, digo, ya es irme a otro país, los ganadores del Oscar o de los Tonys siempre están en la incertidumbre, y lo han dicho, de que si van a tener trabajo el día siguiente. No porque no puedan, o sea, porque el medio y la vida en sí es complicada. Sí. Y entonces es algo que debemos de tener en cuenta, de que más allá de las nominaciones, los premios, el proyectazo, si estoy en esta productora o en otra, debemos de mantener el desarrollo y el crecimiento personal hacia lo que realmente nos va a hacer feliz, a satisfacer, a tener una estabilidad tanto psicológica como emocional, de que podemos seguir con la vida a pesar de que no tenga este tal vez personaje, a pesar de que no gane este salario. Tener esa tranquilidad, esa paz y realización de vida, a lo que yo le llamo realización de vida. No de que si te ganaste o no te ganaste, de que si ganaste 1 millón o no 1 millón de libras si quieres. Más bien una realización de vida en el cual digas, claro, estoy bien. Claro, yo creo que soy una mujer que desde que tomó la decisión de convertirse en artista, desde muy chiquita me empecé a hacer cuestionamientos de lo que implicaba, y llegó un punto en el que tuve que sopesar la realidad, entender que iba a implicar ciertas cosas y hacer las paces con ello, ¿no? Y no es fácil de decir, ni mucho menos, pero creo que siempre volver a tener presentes esos cuestionamientos. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu razón de hacerlo? Si estás dispuesta a pagar el precio hoy, un día más, y si no, también es válido, ¿no? ¿Qué implica en la realidad las decisiones que estamos tomando? Y pues ya está. Pero sí, la realización no es unidireccional, no es solo una cosa, no se ve solo de una manera. Claro, y esto me suena a lo que hemos compartido varias veces, que es más bien que en realidad no hay un punto de sacrificio, porque se vende o se tiene mucho la creencia sobre el sacrificio de que para hacer una cosa debes de sacrificar tantas otras. Yo estaba muy negado de eso en mi universidad, porque de mi infancia fue todo eso, de que me perdí un chingo de cumpleaños, un chingo de festividades, un chingo de viajes de mi infancia. Imagínate un niño que ya va, que digo, obviamente los de Nueva York de seguro también, pero digo, nos creemos tanto que debemos de sacrificar, nada más por sacrificar, porque si no, no vas a ser actor. Y es como, el ser actuante no va del sacrificio. El ser persona responsable va en prioridades, principios, etc., donde obviamente tienes que atender compromisos y tienes que valorar qué es lo que tú decides de tu vida. No que si decides, porque también hubo, y lo recuerdo ahorita, cuando Jim Carrey bueno, no sé si se diga, se jubiló, porque no sé si uno se jubila de esto, pero cuando se retiró, que es como, pues no deja de ser actor el tipo. Tomó una decisión, pero precisamente porque él había encauzado su vida quizás en un medio del entretenimiento que ni siquiera le gustó ya a cierto punto, y está bien decir hasta aquí. No lo hace menos ni más actor, ni mal actor. Es como, pues es una decisión de vida y ya.
Pero ahora esto yo lo transfiero a de mi niño, que fue muy de que sacrificio, sacrificio, porque ser actor es sacrificar estas cosas. Cuando llegué a la universidad fue de ¡no! O sea, yo recuerdo que la directora me pedía, bueno, no tal cual de que me pedía directamente, pero sí estaba como abierta la cosa de, es que aquí se ensaña hasta altas horas de la noche, aquí se ensaya en vacaciones, aquí no sé, toda esa cosa y que yo ya me oponía. Es como, no, y me iba, y me largaba, y es como, yo no voy a sacrificar esto. O sea, disculpa, también tengo mi vida. Y no es tan bien, o sea, la actuación es parte de mi vida. Y mi vida es parte de mi yo actuante. Yo le nutro también, o mi vida se nutre de mi propia actuación. Entonces es como, pues no, sacrificar no tiene mucho que ver con el ser actuante. Creo que es una compra sistemática, rara, que de cierta forma nadie me la dijo, porque mi primera maestra fue muy buena. La verdad, un saludito. Nunca he mencionado su nombre porque la verdad no sé si quiere que la mencione. Ya es que soy muy respetuoso con eso. Pero sabe quién es. Y fue buenísima en tratar a infancias. O sea, yo tenía 11 años. Obviamente supo cómo hacer. Yo era el que me tragué eso. Y yo lo hacía. No sé por qué. De verdad, yo hoy me pregunto en qué momento o en qué película vi o qué novela me chuté. Porque en qué momento a mí de niño me entró el hecho de, pues, actuar es sacrificar. Y yo lo hacía sin que mis otros compañeros lo hacían porque eran niños. Obviamente sus padres no los iban a dejar. Pero yo sí, y estaba. Y como mis padres eran muy de que fluya lo que a mí me gusta y yo sabré qué onda y me daré de topes. Entonces nunca me negaron ciertos sacrificios. Era como, ¿estás seguro? Va, listo. No me ponían ese tope como mis compañeros, que es como, tú vas a ir al cumpleaños de tu hermana. Pero ¿cuándo sucedió esto? No sé. Entonces, lo pongo en la mesa porque de seguro todavía está allá afuera y siempre va a estar allá afuera el hecho de el trabajar más duro significa más calidad. Y no lo creo. Definitivamente no necesitas, porque a veces el trabajar duro es un sacrificio, es un ponerte la roca, que lo veo muy religioso, la verdad. A que en verdad trabajes de calidad, que a veces puede ser en 15 minutos de calidad, y lo hablamos en uno de tus proyectos, a veces 15 minutos de calidad de un ensayo te hace más de 3 horas de una cosa rara, de sacrificio y de estar investigando y agotándote mental y emocionalmente, que es como, ¿para qué? O sea, no. Entonces a esto yo lo pongo en la mesa porque ¿cuál es tu punto de vista en eso? Porque no soy el único que se sacrificó. Yo sé, allá afuera hay un chingo que están de que, no, es que entre más me latigué, mejor actor. Y es como, no, tampoco va de eso. Bueno, creo que tiene que ver con estas nociones de las que hablábamos, ¿no? Como de qué formas se comporta una actriz, un actor, cómo debería ser un bailarín, o cómo actúa un artista, ¿no? Y esas, que parece que hay como un manual ahí tácito flotando en el aire que no sé de dónde compramos, pero nos gusta comprar. Uh-huh. Y lo integramos a nosotras. Y eso es muy conveniente para los medios de producción, uh-huh, más que para los artistas. Totalmente. ¿No? O sea, darnos cuenta que a quienes beneficia ese tipo de mentalidad y ese tipo de ideas sobre ser más proactivos, más, o sea, sobre la productividad, es al capitalismo. Los artistas no necesitamos ser productivos. Los artistas no están hechos para ser productivos. Están hechos para otro tipo de cosas. Por supuesto que se requiere de disciplina. Totalmente. Sin eso no se llegaría a ningún lado. Y por supuesto que se requiere de trabajo. No vamos a decir que no. Pero creo que estas ideas como de no cuestionar, de entregar tu alma día y noche, días festivos y cumpleaños, no te beneficia ni a ti como artista, ni a tus compañeros de escena,
ni al público, no le da más. Si te perdiste algún cumpleaños o lo que sea, solamente a quien maneja el capital, ¿no? A quien se beneficia económicamente de ello. Y a ciertas estructuras patriarcales, ¿no? También no cuestionar el tono con el que te dirigen, no cuestionar las figuras de autoridad. ¿A quién beneficia? Pues a nadie más que a los hombres que tienen el poder en este tipo de gremios, de instituciones. Entonces, pues sí, irlo deconstruyendo para hacer el arte que queremos hacer, ¿no? Claro. No queremos hacer un arte, tú y yo no queremos hacer un arte laxo, de flojos, no vamos de eso. Pero también priorizamos la vida, porque entendemos que, claro que el arte es parte de nuestra vida, pero sin vida no podemos nutrir nuestro arte. Entonces necesitamos de todo: descanso, ocio, entretenimiento, investigación, descubrir. Todo eso lo necesitamos. Claro. Y algo que dijiste sobre a quienes benefician, que obviamente son a estos empresarios o a la producción misma, es no te pagan más entre más te latigues. Es otra cosa que ahorita pensé. Jamás he visto que, claro, ahora como diste 1 hora extra de ensayo, no, ni en tu casa. Al contrario, yo recuerdo que en Guadalajara jamás me lo han hecho aquí, más que en la universidad. Te digo que pedían mucha cosa extra. Pero bueno, pero aquí profesionalmente jamás se me ha exigido algo extra hasta el momento. Pero en Guadalajara sí, de que tenías que trabajar muchísimo más en tu casa. Yo digo, obviamente hay un trabajo en casa, pero como en todo, ¿no? O sea, pero no extenuante. Básicamente, yo recuerdo que querían que ya montara y tuviera todo de un día a otro, porque yo lo hice todo en mi casa. Y es como, a ver, ¿de quién es el trabajo entonces? ¿Y de qué va todo esto? Digo, aquí no me ha topado, que bueno, pero también expongo que pues no me pagaban más. Y entonces, ¿a quién beneficiamos? Solo a la producción, al empresario. Y como lo dijiste, el público ni se da cuenta y no les das más. Porque al final de cuentas, la escena viva del momento es lo que es para el público. Punto. Sí. Y ahí está anotado y dicho para siempre en el video. Pero, y para cerrar ya este bonito episodio, con todo esto no nos referimos, como ya dijiste, a proyectos flojos ni nada de eso. Es también favorecer el compromiso como valor, no como sacrificio. El compromiso, las prioridades, los principios, que creo que entre más grandes somos, o edad, no sé la verdad, pero yo entre más grande he sido, más las tengo claras, por lo tanto también sé mejor qué es lo que quiero, necesito y puedo dar. Sí. Y creo que eso es hermoso también para elegir proyectos. Bueno, con eso nos vamos en este episodio. Fue Mel Fuentes. Ay, sí, un aplauso a todo el público. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Infusiones de Vida. Chao. Bye.